Hola, doctor Suárez. Hey, hola, buenos días. Ahora sí me Adelante. escuchan. Muy bien. Ya. Hey, bueno, muy buenos días. De antemano agradezco la invitación a compartir mi trabajo, lo que estoy desarrollando actualmente. Bueno, pasado, presente y lo que esperamos a futuro. Bueno, entonces voy a continuar. Es- Este trabajo que les voy a presentar es sobre mis trabajos realizados durante maestría y doctorado. Y les voy a hablar sobre la síntesis y caracterización de óxidos metálicos para su posible aplicación como compuerta dieléctrica en transistores de película delgada. Ok, bueno, probablemente muchos no conozcamos lo que es un transistor de película delgada. Sin embargo, este, todos los días convivimos con los que son estos dispositivos, como son en nuestros celulares, en las pantallas LCD que tenemos en casa, las de LED, o con las computadoras, ¿no? Que todos los días trabajamos con ellas. Entonces sabemos que estos dispositivos cuentan con píxeles, ¿no? Y hay unos que cuentan con mayor número de píxeles y otros con menor número de píxeles. Entonces, un transistor de película delgada aplicado en estos dispositivos vendría siendo un píxel. Entonces, estos dispositivos pues pueden controlar lo que son los colores, los RGB, para así poder tener las diferentes tonalidades en cada píxel, dependiendo de la imagen que queramos visualizar. Ok, entonces un transistor de película delgada posee la siguiente estructura. Ok, posee pues nosotros los hacemos de esta manera, ¿no? En el laboratorio, que es un sustrato de vidrio. Sobre el sustrato de vidrio tenemos un óxido conductor transparente, como son el óxido de estaño dopado con flúor o el óxido de estaño dopado con indio, ¿ok? Que se utiliza en la compuerta de este dispositivo. Posteriormente tenemos lo que es la capa dieléctrica este conductor. Y esta capa dieléctrica puede ser óxido de magnesio, óxido de aluminio. Actualmente se utiliza mucho en los dispositivos el óxido de silicio. Sin embargo, este óxido de silicio se dice que ya está siendo muy explotado, no está llegando a sus capacidades máximas, por lo que se requiere buscar alternativas para este dieléctrico. Otros materiales interesantes en el grupo de trabajo que se están desarrollando es el óxido de itrio, óxido de lantanio y óxido de cadmio, que también poseen interesantes propiedades dieléctricas. Eh, Dentro de las más destacadas, las que andamos buscando son las que tengan una alta transmitancia en el visible. Okay. Y también el transistor de película delgada utiliza una capa activa, que esta capa activa es donde va un semiconductor, que puede ser semiconductor tipo P o tipo N. ¿Okay? Y posteriormente vienen los contactos, como son la fuente o el drenaje, o en inglés source drain, que puede ser oro o aluminio, ¿no? Dependiendo de la función de trabajo del material semiconductor. Entonces, oro y aluminio no poseen una alta transmitancia en el visible. Para poder hacer un transistor transparente, se necesitaría depositar hito en los contactos fuente y drenaje. ¿Okay? Entonces, tenemos que un transistor de película delgada está conformado por contactos semiconductor y dieléctrico. ¿Okay? Entonces, que si nos vamos a la estructura de bandas, podemos ver el comportamiento que puede tener cada uno de ellos, ¿no? Como es el caso del conductor, que cuenta con sus bandas de valencia y de conducción translapadas. Entonces pues siempre están
los electrones en movimiento, ¿no? Pero en el caso de un semiconductor y un aislante requieren de una energía, ¿no? Una energía lo suficientemente grande, más grande que el ancho de banda para poder romper los enlaces de los electrones en la banda de valencia y hacer que estos electrones brinquen o se vayan hacia la banda de conducción. Y entonces eso se realiza el movimiento de electrones mediante la aplicación de un voltaje. ¿Okay? Una diferencia de potencial en el caso del semiconductor. ¿Okay? Aunque también se puede promover el movimiento de estos electrones aplicando luz, temperatura, compresión o tensión, ¿no? También. ¿Okay? Pero en el caso de un aislante, el cual posee un ancho de banda mayor que el semiconductor, al aplicarle un voltaje no va a promover el movimiento de electrones de la banda de valencia, la banda de conducción, pero sí va a tener eh, otro comportamiento interesante, como es la polarización, que es lo que hace que pueda funcionar el transistor de película delgada, el TFT. Entonces, dentro de del semiconductor, aquí en la capa activa, se mencionaba que se puede tener un semiconductor tipo P, un semiconductor tipo N. ¿Okay? Conocemos y utilizamos el silicio, ¿sí? Y lo dopamos con elementos pentavalentes o trivalentes, vamos a tener un material con exceso de electrones o un material con exceso de huecos, ¿no? Uno que va a ser donador, otro que va a ser aceptor, ¿no? Entonces aquí la diferencia que van a tener estos materiales va a ser la forma en que va a circular la corriente de la fuente al drenaje, ¿okay? La aplicación de estos dos semiconductores extrínsecos. ¿Okay? Ahora, el material dieléctrico, que es en el que estamos trabajando, ¿okay? Vamos a ver su comportamiento al aplicarlo, este aislante, sobre dos metales. Si se fijan, es como si fuera, bueno, es más bien un capacitor. ¿Okay? Tenemos los metales, tenemos el dieléctrico y tenemos una fuente de poder. ¿Okay? Entonces, estos dieléctricos pueden ser policristalinos, amorfos, o una mezcla policristalina o amorfa, ¿no? De ambos. Entonces, como tenemos este material, vamos a poseer cargas positivas y cargas negativas. Las cargas positivas, que vendrían siendo el núcleo de los elementos, las cargas negativas sería la nube electrónica de estos elementos. Okay, entonces, a continuación, vamos a ver como si miráramos todo en cámara lenta y le vamos a aplicar una diferencia de potencial aquí a las placas, ¿no? A través de esta fuente de voltaje, y por lo que se va a crear un campo eléctrico que va a atravesar desde el positivo al negativo y va a atravesar el material dieléctrico. Y entonces, conforme va llegando ese campo eléctrico y va atravesando el dieléctrico, podemos observar que las cargas positivas y cargas negativas comienzan a moverse, ¿no? En presencia de este campo eléctrico. Entonces, ese movimiento se le llama polarización. ¿Okay? Que esa polarización es la que provoca o ayuda a controlar el movimiento, ¿sí? De los portadores de carga del semiconductor. ¿Okay? Entonces, esta este, polarización también crea un pequeño campo aquí que provoca el movimiento o controla el movimiento de las cargas, de los portadores de carga. ¿Okay? Entonces tenemos aquí que un transistor de película delgada puede tener el siguiente comportamiento, como un interruptor abierto o un interruptor cerrado. Solamente que cuando tenemos un interruptor cerrado, no todavía se puede controlar la corriente que va a circular a través de él. ¿Okay? Entonces, para poder controlar la corriente que circula a través de él, se necesita aplicar un voltaje en el drain y el source, aquí, en la fuente y el drenaje,
y necesita tener un voltaje en la compuerta. ¿Okay? Si no tenemos un voltaje en la compuerta, el TFT, el transistor, se va a comportar como un circuito abierto. ¿Okay? Entonces, para que se pueda controlar como un circuito cerrado, el voltaje que se va a aplicar a la compuerta necesita ser mayor al voltaje de umbral. Aquí en el ejemplo de la figura, se tiene que el voltaje de umbral son 2 volts, ¿okay? Que sería, si aplicamos un voltaje aquí de 2 volts, ¿okay? Vamos a tener la corriente mínima que puede circular a través del transistor. ¿Okay? Entonces, si incrementamos ese voltaje de compuerta a 4 volts, se va a crear aquí una polarización que va a permitir crear un canal más ancho, así que se llene de electrones aquí entre el drain y el source, y va a permitir que haya un mayor paso de corriente, ¿no? La corriente del drain se le conoce, o del drenaje. ¿Okay? Y así, entre mayor sea el voltaje de la compuerta del gate, mayor corriente del drenaje vamos a observar en el dispositivo. ¿Okay? Bueno, estos eh, transistores pueden soportar hasta cierto voltaje, ¿no? Si, después de eso, pues llegan a la ruptura y se descomponen. Entonces, tenemos que el transistor de película delgada está elaborado de semiconductor, conductor y aislante. Y les voy a presentar algunas de las técnicas que se utilizan para poder obtener estos materiales. ¿Okay? En el caso del semiconductor, se pueden utilizar tanto métodos físicos como métodos químicos. Dentro de los métodos químicos tenemos la deposición por capa atómica, la pulverización catódica o la deposición por láser pulsado y sol gel, ¿okay? Que es acá, ¿no? En las químicas. También tenemos baño químico y silaje. En el caso de los conductores, tenemos que es por pulverización catódica, evaporación y por láser pulsado. ¿Okay? Solamente métodos físicos. Aunque sí se obtienen materiales muy conductores, pero siendo semiconductores, ¿no? No van a ser tan conductores como los que se obtienen por estos métodos. Y en el caso de los aislantes, anteriormente o mayormente se utilizaban métodos físicos para obtenerlos. Sin embargo, nosotros descubrimos que por baño químico también se pueden obtener estos materiales dieléctricos. ¿Okay? Y es de los que les voy a hablar, ¿no? Cómo estamos obteniendo estos materiales dieléctricos, cómo los estamos aplicando para caracterizarlos y así poder hacer nuestro transistor. ¿Okay? Entonces aquí, hasta ahorita estamos por primera vez, ¿no? Haciendo nuestros transistores por baño químico y aún nos falta pues un poco más de avances tecnológicos en la universidad o con colaboradores para poder llegar a hacer alguna pantalla, ¿no? Ojalá se pueda. Okay, entonces, tenemos que el baño químico es una técnica sencilla, ¿sí? Aparentemente sencilla en cuanto a instrumentación, ya que requiere solamente de un control de temperatura, una resistencia, un enfriador y un recipiente en donde se pueda controlar la temperatura del medio, ¿no? En este caso nosotros utilizamos agua. Y después se ocupa una serie de precursores, como son las fuentes de iones metálicos, hay un agente acomplejante, un regulador de pH, agua destilada y temperatura. ¿Okay? Entonces, eh, realmente lo difícil del baño químico es poder encontrar eh, estos precursores, ¿no? Los precursores ideales que al momento de hacer nuestra mezcla de soluciones en un vaso de precipitados podamos obtener de soluciones, ¿sí? de precursores acuosos podamos obtener un material sólido. ¿Okay? Entonces, aquí es donde está
lo complejo de esta técnica. Bueno, entonces el método de baño químico lleva varias etapas, ¿sí? Para poder obtener, y aquí proponemos estas etapas, menciono algunas etapas para poder mencionar la síntesis de cómo se lleva a cabo la síntesis de óxidos metálicos. ¿Okay? Entonces, en la etapa 1 viene lo que es el equilibrio de especies, donde se introduce el óxido, la fuente de iones metálicos, ¿okay? Y ocurre una disociación. Entonces, en presencia de agua ocurre una disociación. Entonces podemos encontrar el ion metálico libre y su contraión. También tenemos una fuente de hidróxidos, que es el hidróxido de amonio, y podemos obtener amoníaco, ¿sí? Y los hidróxidos. Después, ya que tenemos los iones metálicos libres en solución, disociados, tenemos el acomplejante que forman el ion complejo. Entonces el magnesio, y en este caso utilizamos etanolamina o puede ser otro acomplejante, tenemos que se forma el ion complejo. ¿Sí? También amoníaco, también en este caso forma un ion complejo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el ion metálico, nuestro acomplejante. Podemos observar cómo atrapan ese ion magnesio, ¿no? Para que no reaccione con los otros elementos que se encuentran en la solución, con las otras reacciones. Después, en la etapa 2 viene la etapa de nucleación, que es donde tenemos los iones metálicos que no fueron acomplejados, se encuentran libres, ¿no? En la solución. Y estos van a interaccionar con los hidróxidos presentes en la solución, al interactuar con la superficie aquí del sustrato, van a formar centros de nucleación. Esos centros de nucleación van a dar lugar a la formación de la película delgada. ¿Okay? Entonces, la formación de la película delgada se va a llevar cuando el ion complejo, o sea, cuando el ion metálico se empiece a liberar del ion complejo, ¿okay? Que eso pasa de forma gradual y dependiendo de la temperatura puede ser muy rápido la liberación o muy lenta, ¿no? Que por lo general se busca que sea lenta para que pueda crecer de forma suave la película, ¿no? Entonces, una vez que se liberan los iones metálicos, van a interactuar con los hidróxidos y va a dar lugar a la formación de la película. ¿Okay? Pues después, ya que terminan de reaccionar los iones metálicos, tenemos la etapa de finalización o cuando se empieza a formar una capa de un material polvoso sobre el sustrato. Entonces ya se puede decir que la etapa 4 ha finalizado. Entonces, como se está utilizando un método en solución, se está obteniendo un hidróxido metálico. Y para poder obtener un óxido metálico, necesitamos de brindar tratamientos térmicos, ¿no? A 500 grados Celsius, más o menos, son las temperaturas que estamos utilizando para poder convertir de hidróxido, transformar de hidróxido de metálico a un óxido metálico. ¿Okay? Y bueno, esa transformación conlleva que los hidróxidos hacen pérdida de agua. ¿Okay? Entonces, de esta manera les voy a presentar el trabajo que hemos hecho, que es la obtención de estos dos materiales, óxido de magnesio y óxido de aluminio, a través de sus precursores, el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio. ¿Okay? Entonces, pues a continuación, y caracterización de estas películas. ¿Okay? Entonces, aquí les presento la fórmula utilizada para obtener el hidróxido de magnesio en el baño químico, ¿no? Se utilizan los siguientes precursores, como son el sulfato de magnesio, tretanolamina, el buffer, que es nuestro regulador de pH, nuestro agente acomplejante, agua destilada y una temperatura de 40 grados Celsius. ¿Okay? Entonces,
todos estos volúmenes se introducen en un vaso de precipitados de 100 mililitros y se lleva a reaccionar a 40 grados Celsius. ¿Okay? Entonces, una vez que se llevó a cabo la síntesis, se obtuvieron materiales as deposit, que lo vamos a llamar, o como sale del baño químico, que vendría siendo el hidróxido de magnesio. Como les comentaba ahorita, necesitamos de un tratamiento térmico para poder obtener óxido de magnesio. ¿Okay? Entonces, en este caso, este material se hizo un barrido de temperaturas que va de 325 a 400 grados Celsius, un incremento de 25 grados, y posteriormente un incremento de 100 grados Celsius, hasta 500. ¿Okay? Pues el motivo del uso de este barrido de temperaturas es debido a que se hizo un análisis termogravimétrico de de un precipitado homogéneo que se obtiene a través de la reacción del baño químico. Entonces, este se introdujo en el análisis termogravimétrico, ¿sí? Donde tenemos peso contra temperatura. Entonces se va haciendo un barrido de temperatura y se va obteniendo el peso del material. ¿Sí? Y se observó que conforme iba incrementando la temperatura, de temperatura ambiente, 25 grados a 300 grados Celsius, hubo pérdida de agua absorbida. ¿Sí? Aquí en la primera etapa, ¿no? En la segunda etapa, que va de 325 a 390 grados Celsius, hubo una pérdida muy drástica de peso. ¿Sí? Y posteriormente, de 400 a 650 grados Celsius, hubo una pequeña pérdida de peso. ¿Sí? Que se atribuye a la descomposición del hidróxido de magnesio, ¿no? ¿Sí? Y si se fijan, aquí tenemos el peso derivado, ¿okay? Que son a 375 grados Celsius. Podemos observar esta señal, que se atribuye a un pico exotérmico. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos la presencia de estos picos exotérmicos, se pueden atribuir a que hay un cambio de fase, ¿sí? A esta temperatura. Entonces, podemos observar que aquí, de acuerdo a esta caracterización, podemos obtener un cambio de fase. ¿Okay? Entonces, las temperaturas críticas aquí fueron las 325, 350, ¿no? Para ver qué ocurre antes de esta pico exotérmico, después 375 y 400, ¿no? Para ir en incrementos de 25, posteriormente 500 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, hicimos un análisis de difracción de rayos X para la película, como sale del baño químico, y se observó que sí presenta una fase policristalina y que pertenece a la estructura brucita del hidróxido de magnesio. ¿Okay? Entonces, conforme vamos incrementando esa temperatura de tratamiento térmico, podemos observar que los patrones de difracción empiezan a disminuir. Y si se fijan, si recuerdan en la diapositiva anterior, observamos este pico exotérmico, 375 grados Celsius, que se atribuye a un cambio de fase. Y sí, efectivamente, pudimos observar ese cambio de fase, sí, que cambió, que coincidió con los patrones de difracción de un óxido de magnesio, de estructura cúbica centrada en las caras, ¿no? Entonces, conforme vamos incrementando la temperatura de tratamiento térmico, se comienzan a observar un incremento en los patrones de difracción. ¿Okay? Entonces, pues sí fue de mucha ayuda, ¿no? Ese análisis termogravimétrico para poder observar aquí en dónde se realiza el cambio de fase, ¿no? Cómo se lleva a cabo. Anteriormente se hizo un estudio de la morfología de este material, ¿okay? Que son nanoparedes. Este material, cuando salía del baño químico, se observaba el sustrato completamente con un material que crecía de manera uniforme sobre el sustrato, ¿no? Y las paredes de forma ortogonal al sustrato. Entonces, también aquí, conforme se va incrementando la temperatura de tratamiento térmico,
se empiezan a observar pequeños poros sobre las nanoparedes. ¿Ok? Aquí se observa también aquí, en las orillas. ¿Ok? Y ya cuando brindamos el tratamiento a 500 grados Celsius, ya observamos que tiene poros por todas partes, ¿no? Estas nanoparedes. ¿Ok? Entonces, estos poros se llevan a cabo debido a la pérdida de los hidróxidos, que es en forma de agua. Entonces, cuando un el hidróxido de magnesio se empieza a descomponer y transformarse a óxido de magnesio, la pérdida del agua nos deja estos poros. ¿Ok? Otra forma en que pudimos observar de que realmente estamos obteniendo ese cambio de fase, ¿no? Esa transformación de hidróxido a óxido fue mediante la técnica de espectros- espectroscopía fotoelectrónica de rayos X o el XPS, como se conoce, ¿no? Y hicimos un estudio aquí donde se consideraron los elementos de alta resolución, el oxígeno 1S y el magnesio 2P. ¿Ok? Entonces aquí se puede observar la película as deposit, ¿no? El material, como sale del baño químico, y podemos observar que aquí tiene dos señales. Y del lado derecho está de color azul, que pertenece al hidróxido de magnesio, y del lado izquierdo esta que pertenece al óxido de magnesio. Y entonces podemos observar que conforme se va incrementando la temperatura de tratamiento térmico, la fase o la componente del hidróxido de magnesio comienza a disminuir, y conforme disminuye esa componente, la componente del óxido de magnesio comienza a aparecer. ¿Sí? Lo mismo ocurre en el caso del oxígeno 1S. El oxígeno que corresponde los hidróxidos que corresponden al magnesio, conforme se va incrementando la temperatura de tratamiento térmico, comienzan a disminuir, y la presencia del oxígeno que corresponde al oxígeno de magnesio comienza a incrementar. Y también se tuvo que medir el espesor. ¿Sí? El espesor se midió con respecto al tiempo de depósito. El espesor es importante para poder medir la resistividad del material y en las propiedades ópticas para poder calcular el ancho de banda. ¿Ok? Entonces, medimos el espesor y se observó que conforme incrementaba el tiempo de depósito, sí había cambios en el espesor, ¿no? Por ejemplo, de 20 a 30 había un incremento del espesor, pero después de 40 y 50 minutos, ese espesor comenzaba a disminuir. Esto se puede deber a los aglomerados grandes que se hacían y comenzaba a caer de la película, no se empezaba a desprender. También se midió la resistividad contra tiempo de depósito. Encontró que conforme se incrementaba el tiempo de depósito, incrementaba el espesor, la resistividad del material incrementaba, ¿no? Entonces tenemos que estar por 10 a la 8 ohms por centímetro, que nos dice que sí, prácticamente es un dieléctrico. ¿Ok? Entonces, y puede ser aplicado como compuerta dieléctrica en transistores de película delgada. ¿Ok? También se calculó el ancho de banda. ¿Ok? Y se encontró que había un cambio de ancho de banda al dar un tratamiento térmico, ¿no? Al material. Entonces, evaluando las propiedades eléctricas, ¿sí? Que se encuentra por 10 a las 8, que nos dice que es un dieléctrico, también con las propiedades ópticas podemos encontrar que es un material dieléctrico, ¿no? Ya que su ancho de banda se encuentra mayor a 4 electronvoltios. ¿Okay? Entonces, como conclusión de este trabajo, logró culminar, justamente es lo bueno, en la publicación de este trabajo, ¿no? De lo que les presenté anteriormente. Y esta publicación fue en el 2019 en la revista Ceramics International, que tiene un buen factor de impacto, ¿no? En aquel entonces tenía 3.1. Entonces, pues, nos lo recibieron muy bien este trabajo en esa revista. Entonces, ahora les voy a presentar el hidróxido de aluminio.
y el óxido de aluminio, ¿no? Por su transformación. Entonces, el hidróxido de aluminio, aquí les presento la fórmula. Se utilizó el sulfato de aluminio, el complejante de etanolamina, nuestro regulador de pH, agua destilada, ¿okay? Y una temperatura de 70 grados Celsius. Todos estos, para poder elaborar este material, se colocaba la trietanolamina y el buffer en una placa de agitación, ¿okay? En un vaso de precipitado se comenzaba a agitar. Posteriormente se agregaba el sulfato de aluminio, ¿okay? Y se producía como un gel. Entonces se dejaba agitar hasta que ese gel eh, se disolvía completamente. Después se agregaba agua destilada, se colocaban los sustratos y se llevaba a reaccionar a los 70 grados Celsius. Posteriormente, una vez que se obtuvo el material, las películas delgadas se llevaron a un tratamiento térmico con atmósfera de aire por 2 horas a 500 grados Celsius para poder transformar el material, ¿no?, de hidróxido de aluminio a óxido de aluminio. ¿Sí? Entonces aquí hicimos una serie de caracterizaciones previas antes de continuar caracterizando el material para ver cuál era el que nos convenía seguir caracterizando, ¿no? Entonces, observamos aquí, y en esta gráfica tenemos espesor contra tiempo de depósito. Okay, entonces, podemos observar aquí que a diferencia del magnesio, ¿no?, son reacciones completamente diferentes, que el espesor va en incremento conforme va incrementando el tiempo de depósito. Okay, entonces, queríamos aplicar estos materiales como capa dieléctrica y por lo tanto, para caracterizar este material se realiza un capacitor, y se coloca un sustrato, que en este caso era el FTO, se hace el depósito del dieléctrico, ¿no?, en este sustrato. Después se coloca contactos de oro, utilizamos, ¿okay? Y se hace la medición. ¿Okay? Se aplica una diferencia de voltaje, un barrido de voltaje, que en este caso fue de -2 a 2 volts, y aquí vamos a medir la corriente de fuga del material, ¿okay?, que vendría siendo igual, es una corriente contra voltaje, unas curvas IV, ¿no?, solamente que dividimos entre el área de contacto. Entonces, los dieléctricos se miden sus curvas IV de la siguiente manera. Tiene que ser un capacitor. ¿Okay? Entonces, podemos observar que para los materiales con espesores de 30 y 120 nanómetros presentaban corrientes de fuga muy grandes, pero conforme incrementaba el espesor, las corrientes de fuga iban disminuyendo. Entonces, las corrientes de fuga son electrones que se encuentran débilmente enlazados, ¿no?, ahí dentro del material. Entonces, se busca que estén fuertemente enlazados para que no se rompan tan fácil, ¿no?, y no empiece a haber movimiento muy rápido. Entonces, pudimos observar que la corriente de fuga estaba en el orden de la -5 y que estábamos buscando fuentes alternativas al óxido de silicio, que el óxido de silicio anda en el orden de a la -4, ¿no?, que además su forma de obtención de este óxido de silicio son altas temperaturas, ¿no?, de 1000 a 1100 grados. Entonces, óxido de aluminio se obtiene a 500 grados centígrados por un método en solución. Entonces, observamos que aquí que la mayor corriente de fuga se llevaba con la película de 90 minutos de depósito, ¿okay? Pero también observamos que 30 minutos de depósito era un buen tiempo, ¿no?, para obtener el material, y también nos presentaba una aceptable corriente de fuga. Entonces, pues por lo que se decidió analizar la película de óxido de aluminio con los 30 minutos de depósito, de tiempo de depósito. Y entonces también se realizaron las caracterizaciones de difracción y de XPS, ¿no?, caracterizaciones químicas, donde se encontró en la
patrones de difracción que el material, tanto como as deposit y después del tratamiento térmico, tenían un comportamiento amorfo, que no había patrones o señales, ¿no?, de picos de difracción. Pero también se realizó un análisis en la microscopía electrónica de transmisión, en donde con la película de tratamiento térmico 500 grados Celsius se observó pequeños dominios cristalinos. En la imagen no se alcanzan a apreciar, pero aquí hay orientación, ¿no? El material se encuentra orientado. Entonces, pues sí presenta pequeños dominios cristalinos que si probablemente con mayor tiempo de tratamiento térmico, probablemente sí pudiéramos encontrar algunos patrones de difracción del material. Pero bueno, en este caso no se hizo, ¿no? Después también analizamos los espectros de alta resolución del oxígeno y del aluminio 2P, en donde se corroboró que sí había una transformación de hidróxido de aluminio a óxido de aluminio. ¿Okay? Después también se obtuvieron las propiedades ópticas, se calculó el ancho de banda del material, se utilizó la técnica de espectroscopía UV visible, en donde se hizo un barrido de una longitud de onda de 1000 a 200 nanómetros, pero se observó que nuestro material, la transmitancia no llegaba completamente a cero, ¿no?, sino que se quedaba un 30% de transmitancia a los 200 nanómetros. Pero como el equipo ya no podía medir por debajo de esta longitud de onda, se hizo un pequeño ajuste donde se simuló que tenía una caída, se simuló la caída completamente a cero. Esto para poder calcular o obtener un ancho de banda aproximado al reportado, ¿no? Ya que si utilizábamos aquí estos espectros a 200 nanómetros, nos daba un ancho de banda diferente, muy diferente, como un electron volt menos, ¿no? Okay. Entonces, ya después de obtener aquí las curvas, los espectros de transmitancia completos, tuvimos el ancho de banda del hidróxido de aluminio, del óxido de aluminio, que andan 6.37 electron volts y 6.54 electron volts. Algo muy interesante de este trabajo fue que se utilizó el espectro de alta resolución del aluminio 2P, ¿sí?, donde se utilizó la dispersión inelástica y se realizó un ajuste lineal de la caída que produce esta dispersión inelástica para obtener un ancho de banda mediante la técnica de XPS. ¿Sí? Entonces, el ancho de banda del hidróxido y el óxido de aluminio mediante XPS y espectroscopía UV visible fueron muy similares, ¿no? Entonces, pues nos dice que no estábamos haciendo del todo mal este ajuste, ¿no? Está bien. Y posteriormente la morfología de este material, si lo observamos de lejos, ¿no?, fue a diferentes magnificaciones. Si lo observamos a 10.000x, podemos observar que es una película homogénea y compacta. Sin embargo, cuando hacemos un acercamiento, pues, se observa que es como una esponja, ¿no?, llena de poros y no está homogénea. ¿Okay? Entonces, antes del tratamiento térmico y después del tratamiento térmico no se observa algún cambio significativo de la morfología del material. ¿Okay? En el SEM, la morfología mediante el SEM no se observaba un cambio muy significativo, pero utilizando microscopía de fuerza atómica sí se observó un cambio en la rugosidad, ¿no?, que va de los 19 nanómetros a los 21 nanómetros. ¿Okay? Entonces, ya una vez que se caracterizó que sí estábamos obteniendo hidróxido de aluminio y óxido de aluminio, se llevó a cabo el depósito de estos materiales sobre el óxido de estaño dopado con flúor, que es un óxido conductor transparente.
¿ok? Se depositó el hidróxido de aluminio en ambos casos, solo que en el inciso D se brindó un tratamiento térmico 500 grados Celsius, ¿no? ¿Ok? Y se realizó el depósito del contacto, que fue oro, en este caso de forma circular fue el contacto. Y aquí en las imágenes de la sección transversal se puede observar las distintas capas de los materiales, ¿no? El óxido, el FTO, el hidróxido de aluminio y oro, y acá también, ¿no? Óxido de FTO, óxido de aluminio, oro, ¿no? Entonces, esta fue la estructura de nuestro capacitor MIM, que sería así, ¿no? El contacto FTO, eléctrico, material, y contacto oro. ¿Okay? Este fue nuestro MIN, que es un metal dieléctrico metal. Y al capacitor se le realizaron las siguientes caracterizaciones, y que se le midió corriente de fuga, como lo veíamos en diapositivas anteriores, contravoltaje, capacitancia contra frecuencia y la constante dieléctrica contra frecuencia. Okay, entonces, en la corriente dieléctrica del hidróxido de aluminio, del óxido de aluminio, se puede observar que hay una diferencia en la corriente de fuga, ¿no? Que los enlaces del hidróxido de aluminio son más débiles que los enlaces que se forman en el óxido de aluminio. Y también se puede observar que hay un corrimiento hacia la izquierda del hidróxido de aluminio. Y eso nos quiere decir que este material se queda cargado, ¿no? Que no libera la carga completamente cuando pasa de voltajes negativos a voltajes positivos, ¿no? Porque, o sea, polarizamos al capacitor con voltajes negativos y tenemos la polarización de los positivos y negativos de una forma, y al polarizar con positivos, estos deben de switchar, ¿no? A la forma inversa. Entonces, en la capacitancia contra frecuencia, podemos observar cómo la capacitancia de nuestro dispositivo comenzaba a disminuir conforme se iba incrementando la frecuencia, que fue un barrido de 1 kilohertz a 1 megahertz. Y podemos observar que hay diferentes capacitancias, ¿no? Entre el hidróxido y el óxido de aluminio. Y entonces, aquí más o menos lo que ocurre dentro de este dispositivo MIM, este, tenemos que se está aplicando una frecuencia. Entonces, al momento de hablar de frecuencia, es que tenemos una onda senoidal. Y esa onda senoidal trae un semiciclo positivo y trae un semiciclo negativo. ¿Okay? Entonces, cuando interactúa el semiciclo positivo con el dieléctrico, va a polarizar de una manera al dispositivo, ¿no? Al capacitor. Pero cuando viene el semiciclo negativo, ¿okay? El capacitor, es que diga la polarización del material dieléctrico, va a tener polarización diferente, ¿no? Entonces, hasta 1 megahertz es donde este material seguía presentando una respuesta, ¿no? Que es una capacitancia muy baja la que presentaba, pero sí presentaba respuesta. Y que por lo general, esta es una tendencia común que tienen los capacitores, que va disminuyendo su capacitancia conforme se va incrementando la frecuencia. Y posteriormente, se obtuvo la constante dieléctrica también, que va variando desde 1 kilohertz hasta 1 megahertz. ¿Sí? Y se observa cómo la constante dieléctrica va disminuyendo también conforme incrementa la frecuencia. ¿Sí? Estos valores del hidróxido de aluminio son constantes dieléctricas muy grandes. De hecho, cuando intentamos publicar este trabajo, nos dijeron que volviéramos a obtener esa constante dieléctrica porque se hacía
muy grande, ¿no? Igual si obtuvimos los valores similares, si acaso varió uno o dos, ¿no? Aquí en 37 o 28 valores. Entonces, este material se puede aplicar en un transistor de película delgada. No lo hemos hecho, está planeado para en próximos trabajos aplicarlo, ya que se dice que para los transistores de película delgada se busca aplicar constantes dieléctricas altas. ¿Sí? En el caso del óxido de aluminio, fueron valores de constante dieléctrica previamente reportados. Entonces, la conclusión de este trabajo culminó en la publicación de la revista Applied Software Science en el año 2020. Fue un muy buen trabajo. La revista tiene un factor de impacto de 5. En aquel entonces, creo que ahorita está un poco más alto. ¿Sí? Actualmente estamos ya por fin con el grupo de trabajo, elaboramos un transistor de película delgada, transparente, ¿sí? Utilizando solamente métodos químicos, simples métodos químicos. ¿Sí? La estructura que obtuvo este transistor de película delgada es el siguiente, que se utilizó el FTO, que es el óxido conductor transparente, el óxido de aluminio, que este óxido de aluminio que se utilizó la fórmula que les presenté en el trabajo anterior, pues la fórmula 1, y esta fórmula 1 la estuvo trabajando un estudiante de doctorado ahí del laboratorio 6 de semiconductores, y obtuvo muy, muy, obtuvo cambios favorables, ¿no? Que sí repercutieron. Se nota el cambio, ¿no? Eh, disculpen, se nota el cambio que favoreció a la aplicación en el dispositivo. ¿Okay? Entonces es la fórmula 2. Entonces la fórmula 2 es una mejora de la fórmula 1. ¿Okay? Y después, estos fueron por baño químico, depósito, el, el depósito de la capa activa que fue óxido de zinc, fue utilizando sol gel spin coating, y los contactos sí no fueron por baño químico o un método químico, sí fueron por pulverización catódica. Entonces aquí se presentan las distintas capas de los materiales con las distintas fórmulas utilizadas, y también se midió la transmitancia de cada uno de los materiales en el visible, y sí se puede observar que tiene un 80% de transmitancia, que para el ojo humano prácticamente es transparente, ¿no? ¿Okay? Y en el inciso E y F se pueden observar las, los dispositivos elaborados, ¿no? Entonces tenemos de fondo el logotipo de la Unison, y se pueden observar a través de nuestro transistor de película delgada ese logotipo, ¿sí? Que nos dice qué tan transparente está, ¿no? Y los puntitos que se ven aquí son por los contactos de oro, pero si hubiéramos depositado contactos de un óxido conductor transparente como el hito, este, hubieran sido completamente transparentes. Y entonces, para corroborar que sí estábamos obteniendo los materiales, se utilizó la técnica de XPS, que se obtuvo que sí, era óxido de aluminio, utilizando la fórmula 1, y también era óxido de aluminio utilizando la fórmula 2, y mediante spin coating que sí se estaba obteniendo óxido de zinc. ¿Okay? Y aquí tenemos las pruebas de vida de nuestro transistor transparente, ¿no? Primero medimos los dieléctricos, ¿no? Los óxidos de aluminio, tanto fórmula 1 y fórmula 2, que tienen una constante dieléctrica aceptable. Se hizo una capacitancia contra frecuencia, ¿sí? Y se observó también cómo había una tendencia de disminución de capacitancia conforme
iba incrementando la frecuencia. En esta ocasión pudimos medir hasta 10 megahertz, es muy rápido, ¿no? Y aquí tenemos las corrientes del draining source contra voltaje a diferentes voltajes de compuerta, ¿okay? Tanto Fórmula 1 y aquí de la Fórmula 2, ¿no? Y podemos observar que sí hay un cambio, ¿no? Podemos observar que se saturan estos transistores más o menos como a 40 volts y cuando se utiliza la fórmula 2 del óxido de aluminio, hay una disminución como de 30 volts, ¿no? Para los distintos voltajes de compuerta. Y sí se puede observar cómo va incrementando la corriente, ¿no? Entonces lo que sí está obteniendo una respuesta al efecto de campo que se produce la compuerta en el semiconductor. Y aquí les presento una imagen, ¿no? del microscopio donde hicimos las mediciones, en el equipo donde hicimos las mediciones. En esta imagen estábamos realizando la medición de la corriente de fuga contra voltaje. Entonces aquí está, esta punta está sobre el FTO y luego está el óxido de aluminio aquí, Al2O3, y después tenemos el otro contacto que es el oro aquí. Entonces, así con este arreglo nos arroja estas curvas de corriente de fuga y también modificando los parámetros ahí del equipo se puede obtener capacitancia contra frecuencia. ¿Okay? Entonces, por mi parte sería todo. Les dejo mi correo por si algún día necesitan apoyo o ayuda en la interpretación de algún resultado o algo que les pueda ayudar. Pues aquí está mi correo con confianza. Por mi parte sería todo y no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, doctor Suárez. Excelente presentación. ¿Preguntas? Adelante, Edgar. Hola, buenos días. Buenos Doctor días. Guillermo, se me hace muy interesante su trabajo de investigación. Estaba fascinado viendo toda la presentación. Mira, tengo pues unas dudas. Vamos a la diapositiva 37 para ver las gráficas. Sí, en donde me trajo mucha atención es en lo que es la figura de la derecha, ¿no? Donde tenemos la J, que es, bueno, las curvas IV que estamos ahí viendo. Lo que me da, bueno, mucho interés ahí es, tenemos las curvas, la curva anaranjada y la curva negra, que están muy diferentes, ¿no? A las que están abajo. ¿A qué se puede deber ese tipo de comportamiento, ¿no? Ahí que estamos viendo. Bueno, aquí se puede ver a que encontramos electrones débilmente ligados, ¿no? A la estructura de los elementos. Y con un pequeño voltaje, como es en este caso, menos 2 volts, empiezan a moverse, ¿no? O otra, que la película también no se encuentre, no haya crecido homogéneamente y el contacto, las puntas estén conectados directamente al contacto. Sí, no se podrá también deber a los de estos, al crecimiento de cristalito o algo por el estilo, ¿no? El material, porque, bueno, es de baño químico, ¿no? Lo que es la deposición por tiempo. Sí. Es lo que me da duda, ¿no? Tengo duda al respecto de por qué tan diferente. Debido a la estructura cristalina que pueda presentar el material, dice. Sí, o también al crecimiento de grano, ¿no? También podría ser. El tamaño de grano. No, estas son las propiedades eléctricas, se puede deber, es el movimiento de electrones, ¿no? Al aplicarle un campo Ya es por eléctrico. la Ya excitación. ves que se polarizan el dieléctrico, ¿no? En la presencia de un campo eléctrico. Sí. Entonces, al momento de polarizar, hay algunos electrones que se van rápidamente. Ok. Por eso, a lo mejor porque el material es muy delgado, aunque hay otros trabajos que tienen materiales muy delgados por métodos físicos,
y que tienen corrientes de fuga similares a nosotros, ¿no? Sí. Los cientos de 400 nanómetros. Pero a eso se puede ver. Oh, interesante. Luego, bueno, voy a preguntarle otra cosa. En la 39. Aquí, pues desconozco muy bien lo que es la técnica XPS. Lo que me trajo curiosidad fue la determinación, porque casi siempre se determina por medio de la técnica óptica, ¿no? Del ultravioleta visible, la que tiene aquí enfrente, la de la derecha, ¿no? Donde está lo que es la energía, la intersección con la energía. Sino abajo tenemos el XPS. Tengo curiosidad de cómo se determina porque ves la dispersión aquí, ¿no? De lo que viene siendo de la energía inelástica. Ajá, ok, Y aquí, entonces, mande. sí, digo porque no sé si es por una, bueno, determinación de la curva, ¿no? De la línea recta. Es lo que no sé. Ajá, ok, cuando hicimos la medición de los espectros de alta resolución del aluminio 2P, pues es la dispersión inelástica. Entonces, cuando los electrones abandonan de la banda de conducción a la banda de valencia y se van encontrando con ciertas trampas en el camino que batallan para llegar a la banda de conducción, entonces se va creando esta inclinación, la dispersión inelástica. Entonces, conforme más defectos tiene el material, se va haciendo esta dispersión, se va haciendo más hacia arriba, no más pronunciada la pendiente esta. Entonces ya con la inclinación de esta pendiente y haciendo intersección con la normal aquí, donde empieza a inclinarse, ¿no? Esta línea, que nos puede proporcionar el ancho de banda. Ok. Ya, está interesante. Pon la 41, vamos, otras dos y ya, para que participen los demás. Aquí me trajo curiosidad sobre lo que es el contacto de oro. Ajá. No se alcanza a distinguir bien, ¿no? Está súper delgadito. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿debe de ser delgadita lo que es la capa de oro de contacto? ¿O En puede ser este gruesa? caso, el espesor que se utilizó para la capa de oro fue de 200 nanómetros. Sí, es probable que aquí no se ve, ¿no? En la imagen de sección transversal, no se observa el oro, pero nosotros pusimos que allí iba, ¿no? Con esta Sí, es letra. una capa demasiado delgada, ¿no? Ajá. Está interesante. Ya bueno, ya la última para dejar a los demás. En la 42. Aquí, en lo que es la capacitancia y la frecuencia. Lo que me trajo, luego me acordé de los dispositivos y de la red eléctrica. Por ejemplo, aquí están de los kilohertz a los megahertz. Para poder aplicar una película así, porque en lo que es la red eléctrica se maneja 60, ¿no? Frecuencias muy bajas. Sí. Ajá, lo que se maneja. Por ejemplo, para poder aplicarlo, se tendría que hacer un circuito, por ejemplo, que genere frecuencias altas. O se Bueno, pudiera hacer. Ajá. que genere frecuencias altas el capacitor. ¿Sí? No, sería en caso de, por ejemplo, para aplicarlo, porque aquí, ya viéndolo en un aspecto electrónico, ¿no? Ya de aplicación, para poder aplicarlo tendríamos que formar otro circuito, ¿no? Para la generación, por ejemplo. Bueno, hay para una más, porque nos vamos. Ok, muy bien. Ana, por favor, y nos vamos. Ok, ya, está bien. ¿Ya puedo preguntar? Sí. Sí, hola. Ok. Buenos días, estuvo muy interesante. Pero Gracias. bueno, el tamaño de grano que surge en el cambio de fase después de los 375 grados, ¿influye en el band gap? ¿Y cómo? Bueno, ahí en el óxido de magnesio, ¿no? Aquí 375 y 350. Sí, cuando cambio de fase aquí en los 375. Sí, bueno, pues sí, influye el ancho de banda en
en estos materiales, bueno, ya son dos materiales, ¿no? Entonces, como son materiales diferentes, estamos obteniendo anchos de banda diferentes porque estamos interactuando con diferentes materiales, ¿no? Porque a 375 ya tenemos óxido de magnesio y a 350 ya tenemos la presencia del hidróxido. Entonces, pues es probable, por eso cambia el ancho de banda, ¿no? Porque son estructuras diferentes. Ok, otra pregunta. En los sustratos ponías AD, ¿qué significa? As deposit. Ah, ok. AD as deposit o como salen del baño químico. Ok, gracias. De nada. Muchas gracias. Bueno, por el tiempo, pues no se pueden hacer más preguntas, pero bueno, le agradecemos con un aplauso al doctor Suárez su magnífica presentación. Gracias. Con esto, pues, Bueno. por favor no olviden la lista, ponerse en la lista, ya se encuentra ahí, no olviden anotar su asistencia. Entonces, con esto, muchísimas gracias, les agradezco a todos también y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Excelente día para todos. Gracias, hasta luego, doctor bye. Suárez. Gracias, bye. Muchas gracias. Hasta luego.